Buenos días, nos encontramos con Carolina González, con Mariana Romero, con Daniel Fajardo, con Javier Rojas y con Duván Santamaría en una monitoría que teníamos planificada para estudiar temas puntuales sobre jurisdicción y competencia en situaciones aplicadas, de lo teórico a lo práctico. He escuchado con anterioridad algunas preguntas que ellos han hecho y todas giran alrededor del tema práctico de cómo entender la jurisdicción en la dinámica de determinar cuáles son los conflictos que debe llevar una autoridad judicial. Entonces, sin más preámbulos, arrancamos esta charla. Si quieres, Carolina, empezamos con tus preguntas. Si no tienes, Carolina no tiene, Mariana, preguntamos lo que Yo había tengas tú. preguntado la de radicación, la del cambio de radicación, Ok. pero pues si quieres comenzamos como con temas más amplios como jurisdicción y después... Perfecto, si quieres lo vamos llevando hacia ese matiz. Bien, Duván, entonces, ¿cuáles serían tus...? Pues yo traje dos preguntas. Una es un poco amplia, que es quiénes pueden ejercer la jurisdicción, y la segunda es que cuál es la diferencia entre competencia de prevención y la competencia privativa. Bien, esa pregunta, ¿quiénes ejercen la jurisdicción? Es una pregunta que suele uno hacérsela cuando desconoce uno el organigrama de la rama judicial. No estoy diciendo que lo desconozca, Duván, sino simplemente que no hay como precisión en los cursos de constitucional y administrativo determinar quiénes ejercen la potestad de administrar justicia, porque así como hay jueces que resuelven sobre conflictos de los ciudadanos, también hay jueces que resuelven conflictos de los temas contenciosos, disciplinarios, policivos, y en la cabeza se nos vuelve una gran confusión saber quién ejerce la potestad de administrar justicia. Algo útil que te puede servir para saber quiénes administran justicia es que puedas revisar el artículo 116 de la Constitución Política. Allí tiene dos incisos, uno muy grande, amplio, en el cual se hace una lista nominal de las instituciones y corporaciones que ejercen la potestad de administrar justicia. El inciso segundo plantea opciones de quienes pueden temporalmente y transitoriamente ejercer la facultad de administrar justicia. Están los centros de conciliación, el arbitraje, que son casos especiales que muchas veces lo enredan a uno a tomar decisiones. Hay una pregunta más profunda que la podrías encontrar en los documentos que tenemos en clase, es la jurisdicción coactiva. La jurisdicción coactiva es algo que cuando tú miras el artículo 116, Duván, no le vas a encontrar como una razón de instrumento de reparto del tema judicial. Dice, pero este juez, estos jueces que están aquí resolviendo sobre temas de jurisdicción coactiva, ¿cómo es que resuelven estos asuntos? Lo cierto es que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha venido matizando, junto con la del Consejo de Estado, ha venido matizando cuál es la naturaleza de la jurisdicción coactiva. Y lo que te puedo decir es que la jurisdicción coactiva es un instrumento que tienen las instituciones del Estado para recaudar dineros, que son propios de su entidad. Ejemplo típico, el IDU, Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, que tiene jueces coactivos para hacer valer los pagos de valorizaciones o los pagos de prediales que las personas dejan de pagar en la ciudad de Bogotá. Entonces ahí hay jueces coactivos que se encargan de acopiar y recopilar todo ese dinero. Son jueces, es lo raro, solo que sus decisiones obviamente van a tener eco en el contencioso administrativo, pero su finalidad es exorbitante. Esa es una función exorbitante que se le entrega a estos jueces, a estas personas que hacen parte del Estado, que son funcionarios del Estado y tienen por única finalidad recaudar patrimonio, pero no tienen la categoría de jueces. Entonces, si tú ves el organigrama, podrías encontrar que en la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional, los jueces de paz, la jurisdicción encargada de, o más que la jurisdicción, la entidad encargada de temas funcionales, como podría ser el Consejo Superior de Judicatura, no tiene en este momento, después del acto legislativo que se dio el año pasado, no tiene funciones jurisdiccionales, solamente va a ser un ente puramente administrativo, simplemente va a organizar
lo que implica la rama judicial. Entonces, algo para que te quede más fácil es poder revisar también el artículo 11 de la Ley Estatutaria de la Ley 270, donde puedes encontrar una lista grande y abundante de categorías y de instituciones que ejercen la función jurisdiccional. Artículo 11, ¿cierto? 11, artículo 11. ¿270 de qué año? De la ley 270 del 96. Esa ley 270 ha sido también modificada por otra ley en el año 2009, que modificó precisamente esa norma, en la que se sacaron la jurisdicción, por ejemplo, la jurisdicción indígena que pertenecía al ámbito del Estado. En ese artículo 11 se tomó la decisión, y no una decisión política, es una decisión de orden constitucional. Ella es una jurisdicción que está fuera del ámbito de lo especializado del Estado. Hay un reconocimiento del multiculturalismo en el tema justicia, y sus decisiones obviamente deben ser acatadas por el Estado. Creo que te queda Sí, bien muchas gracias. resuelto. ¿Qué otra duda tenías? La competencia de prevención y la privativa. Bien, ese es un argumento que ha venido siendo estudiado desde 1970. Habían artículos, el artículo 18 del antiguo Código de Procedimiento Civil preveía ese tipo de manifestaciones de competencias privativas. Sin embargo, hoy con el Código General del Proceso, tú puedes encontrar que todo lo relacionado con prevención es una categoría muy amplia. Competencia a prevención es una categoría amplia que se utiliza en muchos escenarios. Por ejemplo, en el artículo 18, numeral séptimo, vas a encontrar que los jueces civiles municipales en primera instancia conocen la prevención con los jueces civiles del circuito de peticiones sobre pruebas extraprocesales, sin consideración a la calidad de las personas interesadas ni a la autoridad donde se haya aducido. Entonces es una competencia llevada para decir, puede llevarlo un juez superior, el de circuito, o un municipal, depende de ti, específicamente Juan, donde tú quieras presentar esa petición sobre pruebas extraprocesales. También a prevención hemos encontrado, si tú te acuerdas cuando estudiamos en clase la competencia territorial, veíamos también la expresión prevención, Sí. y es aquellos casos en donde el juez territorialmente uno puede presentar la demanda en 2 lugares, pero usted a prevención puede escoger el lugar que quiera. También vas a encontrar ese concepto de prevención, lo vas a encontrar cuando estudie la competencia de las entidades, las superintendencias que tienen funciones jurisdiccionales y son autoridades administrativas. Vas a encontrar también la expresión a prevención, es decir, los casos que regula la superintendencia la puede llevar ella o los puede llevar el juez, de acuerdo a las reglas de competencia que hemos venido estudiando en clase. ¿Estamos? Pero prevención. Hay más conceptos de prevención, pero yo pienso que estos podrían ser unas categorías importantes. Sí, dime, Mariana. En el primer ejemplo que diste ahorita, la prevención entonces puede ser como una discrecionalidad del juez Sí. a veces. No es del juez, es de la persona que solicita o demanda acceder al Estado a prevención. Siempre es del ciudadano, decide aquí o allá. La prevención siempre implica como 2 lugares donde yo puedo perfectamente llevar Y es una mi facultad que petición. siempre tiene un demandante. En este caso un peticionario, Ok. cuando se trata del artículo que estamos mencionando, el artículo que tiene que ver con el decreto o la práctica de pruebas extraprocesales. Yo no podría equiparar a prevención con a elección ¿Vale? del que pone la demanda. Me parece bien. Incluso es un concepto que el profesor Hernando Davis lo utiliza para clasificar la competencia territorial, y yo pienso que la elección es un elemento bien importante. Fíjate que el concepto a prevención viene de una capacidad dispositiva, de una discrecionalidad que tiene el individuo que quiere hacer su petición, ¿no? Eso es importante. O sea, como digamos en el factor territorial que se puede demandar en el domicilio del demandado o en donde Por se va a ejemplo. ejecutar la obligación. Por ejemplo, y si tú miras, si nos vamos y vemos la norma en concreto, si revisamos ese artículo que tiene que ver con la factor territorial, en el artículo 28 y el que tú me mencionas, está relacionado en el numeral 4, pero fíjate que aunque allí no está la expresión a prevención, puedes perfectamente
a elección escoger uno de los dos Sí. domicilios. ¿Me explico? Eso me parece que es importante. Eso es un vocabulario muy propio del Código Procesal de 1970 que ha venido como reiterándose en toda esta codificación procesal. Bien. ¿Qué sería lo contrario a prevención? Privativo. Privativo. Entonces podría ser privativo, es decir, privativo quiere decir que son funciones para, Un solo juez. sí, para que solo un juez en cierta instancia conozca sobre ciertos casos. ¿Ok? Muy bien. ¿Podrías dar un ejemplo de uno privativo? Claro, por ejemplo, los que están en el artículo 19 del Código General de Proceso. Son casos, por ejemplo, relativos a procesos relacionados con propiedad intelectual que el juez de única instancia va a conocer, ese juez de circuito va a conocer en única instancia. Pero, qué pena, hay una pregunta. Los casos de se me olvidó ahora. Pero esos casos no los puede llevar también la superintendencia. Sí, justamente iba a hacer el comentario. Eso me le quita a la respuesta un elemento de lo que implica privativo. Porque aquí estoy diciendo es, funcionalmente conocen en única instancia de estos casos los jueces civiles de única instancia. Entonces, ¿qué sería lo privativo? Desde mi punto de vista, lo que podría uno observar en el caso de la jurisdicción o un ejemplo que me estás pidiendo de un elemento privativo, podría ser casos de familia o los casos de familia que están asignados a ciertos jueces. Por ejemplo, una adopción solo podrá hacerse ante un juez de familia. ¿De acuerdo? Okay. Yo pienso que ha venido oxigenándose el concepto de jurisdicción de ese elemento privativo. Porque, como ustedes están viendo, en la ley estatutaria, en la ley estatutaria se plantea la posibilidad de jueces de competencia múltiple. Es decir, se está eliminando como esa privación de que el juez sea el único que lo conozca. Y de hecho, ustedes pueden ver que una de las causales de nulidad es la falta de jurisdicción del juez. Y se le dice, juez, si usted lleva un caso con incumpliendo la falta de jurisdicción, sabe que eso que usted tramitó hasta cuando usted reconoció la falta de jurisdicción, le decimos, tiene legalidad o tiene visibilidad frente al sistema judicial. Remítalo al juez competente y automáticamente en ese momento es cuando pierde la competencia o la jurisdicción en ese caso expreso. Entonces fíjense que estamos cediendo a esos conceptos que en su momento eran muy relacionados, me imagino yo que con un ala del detalle del debido proceso o de la determinación de un juez en especial. Y esto, pues, ¿cómo qué desventajas puede traer que se presente como o sea, que muchos jueces puedan conocer de una misma materia? A mí me parece positivo. Desde mi punto de vista, una de las fallas que puede tener nuestro sistema judicial o la manera como está en este momento nuestro sistema judicial es que en una época se buscó la especialidad, que un juez especializado conociera en un caso. Hoy estamos viendo que los casos menores se está generando un evento en el cual jueces menores puedan conocer de competencias múltiples, más amplio su caudal de casos que pueda llevar. A jueces más altos, a jueces más superiores, más especialidad y se privilegia áreas de jueces que conozcan de ciertos casos. Pero no lo mismo sería hacia los inferiores, en donde se está procurando que haya jueces con competencias múltiples, pequeñas causas, ¿sí? Jueces promiscuos de familia, ¿sí? Eso me parece que genera una dinámica bien importante. Sin embargo, en términos de estadísticas, los datos que arrojan, por ejemplo, los jueces en Inglaterra que manejan temas de alimentos, son más ágiles, son más rápidos porque se especializan más en el tema que jueces que conocen de muchos casos. Estadísticamente es más alta su caudal de resolución y de evacuación de casos. Pero eso es un tema que es bueno conocerlo y que puede jugar en un momento dado en el evento que uno tenga que
venir a reorganizar administrativamente los compleja distribución de casos dentro de todas las jurisdicciones, ¿no? Es un elemento político para manejar la gestión administrativa y la gestión de reparto de casos. Vale. ¿Qué otra pregunta habría? Pues bueno, aquí en una de las preguntas de uno de los ejercicios dice, se presenta un conflicto entre un juez contencioso administrativo de Bogotá y un juez penal del circuito de Bogotá. Entonces ahí tenemos un conflicto entre jurisdicciones. Sí. Y bueno, en las opciones, lo que te decía, no sale la Corte Constitucional. Pero pues yo diría que en este caso, como no sale la Corte Constitucional, pondría que ese conflicto entre jurisdicciones lo resuelve el Consejo Superior de la Judicatura. Ok. Pero la regla general no habíamos dicho que era la Corte. Sí, vamos a hacer algo importante, es que todos los estudiantes del curso deben tener claro que el año pasado hubo un acto legislativo que generó una reforma y se le llamó la reforma del equilibrio de poderes. Y dentro de esas reformas estuvo una visión que tuvo el legislativo, fue eliminar el Consejo Superior de la Judicatura sus funciones jurisdiccionales. Por problemas políticos que se generaron y discusiones de enfrentamiento al resolver conflictos de jurisdicción, y me imagino que también por otro tipo de razones de orden de gestión y también como reacomodamiento de esos entes que van a administrar la justicia. Puedo decirte lo siguiente: siempre que tengas en mente un conflicto de jurisdicciones, automáticamente debes leer el artículo de la Constitución que regula el tema de las competencias que regula la Corte Constitucional. Entonces, leamos el artículo 241, numeral 11. Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones. 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. ¿Te das cuenta? ¿Eso qué significa? ¿Esto qué significa? Que nos replantea automáticamente todas las normas que están en la ley estatutaria. ¿Cuáles normas nos va a replantear? Porque un estudiante podrá decir, oye, un momento, yo tengo la siguiente pregunta. Si usted se lee, por favor, el artículo 112 vigente y el artículo 114 vigente de la ley estatutaria de 1996, se va a observar que aún hay expresiones de que las funciones de las salas jurisdiccionales disciplinarias y la función jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce de conflictos de competencia, conflictos de jurisdicción. Pero hay una cosa que es importante que hay que acatar acá, es que esa sala fue eliminada. Hoy sigue resolviendo temas y resolviendo casos, que aún ustedes pueden encontrar en la jurisprudencia, sigue resolviendo casos, pero desde el punto de vista constitucional fue eliminada. Por tanto, en este momento, si hay un conflicto de jurisdicciones, quien resuelve el conflicto es la Corte Constitucional. ¿Desde cuándo? Desde el momento que se promulgó este acto legislativo, que este acto legislativo es del 2015. Por tanto, ella es. Ahora, ¿qué es lo que va seguramente a pasar? Y me imagino que debe estar la Corte pensando en eso. Seguramente estará reglamentando ella todas las situaciones con respecto a la complejidad que implica los conflictos de jurisdicción. Muy seguramente, Javier, yo pienso que va a pasar en el fondo, muy seguramente lo que va a pasar es que la Corte Constitucional probablemente va a utilizar la misma distribución de jueces que hay en el país para resolver los conflictos y tendrá en cuenta también las categorías del superior, los menores o los jueces de menor categoría para resolver los conflictos de jurisdicción. De todas maneras, pienso en mi concepto que los conflictos de jurisdicción, como está en la norma de la Constitución, le corresponde a la Corte Constitucional. Exacto, y entonces ante un caso que se planteen dos jurisdicciones que están en conflicto, de una vamos a pensar que es la Corte la Corte Constitucional. Eso es automático. Eso es automático. Y 241, numeral 11, será el que lo regula. Perfecto. Por tanto, todos los conflictos de competencia siempre los va a resolver el superior jerárquico. ¿Cómo? Dependiendo en qué zona estamos, en qué distrito judicial, si es a nivel de municipal, si es a nivel de circuito, si es a nivel de distrito judicial.
Entonces ahí vamos mirando en escala, vamos subiendo hasta llegar al superior general que con quien resolvería el conflicto. Ahora, tú me dirás, oye, pero es que yo he encontrado ejercicios, he encontrado ejemplos de jurisprudencia que están resolviendo y lo están resolviendo los consejos, las salas jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura los están resolviendo, pero esos son casos que sucedieron antes de 2015. Ok, claro. Ahora, tú sabes que el acto legislativo tuvo una norma transitoria y tiene una norma transitoria que mencionaba que hasta tanto y en cuanto no se eliminara el Consejo Superior de la Judicatura, pues una de estas salas iban a seguir funcionando. Bien, pero eso es importante. Y bueno, hay otro ejercicio que dice, ¿existe algún conflicto entre una demanda radicada ante la Superintendencia de Sociedades y un juez del circuito de Barranquilla? Yo esa pregunta no la entendí, ¿sí quedó clara la pregunta? Superintendencia de Sociedades y juez del circuito de Barranquilla. Sí. Yo esa pregunta no la entiendo, porque pregunta si existe un conflicto entre estos dos. No la entiendo porque ambos son competentes para conocerla. Sí. Y bueno, entre las opciones, precisamente porque ambos son competentes, yo me fui por las que decían no existe conflicto. Y entonces, por ejemplo, la B y la D daban, bueno, la B dice no existe conflicto, se lleva el proceso en ambos, pero eso no puede ser. No puede ser que una demanda radicada en dos lados se lleve en ambos lados de manera paralela. Perfecto. Y después dice, la D dice no existe conflicto, existe litispendencia, pero Ok, no sé ok. qué es eso. Listo, perfecto. Sí, eso es otro concepto que vamos a estudiar posteriormente. Echemos mano de la pregunta que hizo Duan. Y la pregunta de Duan nos va a servir muchísimo. ¿Qué es eso de competencia privativa y aprehensión? Fíjate lo siguiente. Las preguntas están hechas en escenarios en donde tenemos que mirar qué está pasando en el sistema judicial y cómo está reacomodado. Si la pregunta la hacemos antes del Código General de Proceso, tendríamos una respuesta distinta. Sí. Ahora, con el Código General de Proceso, artículo 24, parágrafo primero de ese artículo, dice: las funciones jurisdiccionales a que se refiere este artículo generan competencia prevención y por ende no excluyen la competencia otorgada por ley a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en estos determinados casos. Entonces fíjate lo siguiente, quiere decir que habría que mirar el calado del conflicto. Me explico. Si la superintendencia fue quien asumió el caso y ella observa que dentro de la acumulación de pretensiones que se le presenta a ella hay un evento que no es de su competencia, por tanto, ¿qué va a pasar? Lo que vamos a estudiar a futuro es que seguramente o el juez, en este caso la superintendencia, inadmite o rechaza y lo remite al competente, y si ella no ubica que es un tema de indebida acumulación de pretensiones y admite la demanda, es muy probable que el demandado presente una excepción previa. O en el peor de los casos, en la sentencia el juez va a decir: uy, yo no soy competente, lo remito al juez competente y aplicará el artículo 138 del Código General de Proceso para sanear esa imperfección. De manera que si hubiese un conflicto de ese estilo, supongamos que hubiese un conflicto de ese estilo, yo pienso que al interior del proceso, bien sea en el juez de circuito o en la superintendencia, se va a desarrollar esta dinámica que estamos conversando nosotros. Se va a presentar inadmisión, rechazos, se van a presentar excepciones previas que van a llevar a dilucidar esa situación. Ahora, ¿por qué pienso que no habría conflicto? ¿Sabes? Porque un elemento propio de que la función jurisdiccional que se le entrega a las autoridades administrativas tiene como orden es que el demandante decidió que fuera la superintendencia que conociera el caso. Por tanto, una persona no puede venir a decirle conflicto, generar el demandado conflicto, cuando ella es competente y obviamente el demandado pues tiene un poder dispositivo total para llevar el caso donde esta persona quiera, ¿no? O que ellos después en el futuro, dentro del campo de proceso, supongan que ellos decidan terminar por desistimiento el caso y remitirlo al juez de circuito o ir al juez de circuito de la localidad o del distrito judicial en el cual se haya desarrollado el problema. Entonces ahí la respuesta es que no hay conflicto. La respuesta es que no habría conflicto. ¿Sí? O sea, que él puede llevar el caso a donde escoja. Sí. En principio, sí, generalmente, ya que si nos metemos a ver de qué naturaleza son las pretensiones, pueden haber conflictos, pero generalmente que él puede escoger a quién llevársela Exactamente. y no habría
problema, Exactamente. conflicto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hay? Yo pues se me ocurre ahorita una pregunta es, las reglas de resolución de conflictos de competencia no cambian así el conflicto de competencia sea positivo o negativo, ¿cierto? Los conflictos de competencia en el Código General de Proceso todos son negativos. Son negativos. Son negativos. O sea que no nos va a salir, por ejemplo, en parcial en una pregunta de conflicto de competencia positivo. Es imposible. Es Lo que imposible pasa es porque que- los jueces en Colombia, en el campo del derecho privado, por principio ellos, y también por un tema de sentido común del juez, el juez no quiere más casos. O sea, yo como juez no quiero que el caso que lleva el juez de mi vecino me lo traigan a mi lugar, o del municipio contigo me lo traigan a mí. No, esas dinámicas son propias de las partes. Eso es un tema que es propio de las partes, del quehacer de las partes, y también una manera de preservar la constitución política de quien es el juez natural. ¿Y eso quién lo hace? Las partes. El juez, ¿cuándo lo hace? Cuando él observa que no es el competente funcionalmente o no tiene jurisdicción. Obviamente que eso viene a resolverse desde ese punto de vista. Pero Una la pregunta. jurisprudencia, pues, o sea, de la Corte Constitucional al menos, yo leí varias sentencias pues, sobre conflictos de competencia y en todas, pues, donde ponían como la definición de conflicto de competencia y eso hablaban de conflicto de competencia positivo y negativo. Claro, porque en el ámbito penal lo hay. En el ámbito penal existe esa posibilidad. No tenemos en el Sí. procedimiento penal. No lo tratamos. Solo en el labor. Sí, No, no en el tratamos labor no tratamos ese tipo de... Una pregunta. Ahora, uno positivo, ¿cuándo podría darse? Pero eso es un caso extremo. En el evento puro de un cambio de erradicación. En ese evento, pero eso hay que meterle demasiada teoría para decir que el juez diga estoy peleando mi competencia. ¿Por qué? Y es por ahí va tu pregunta, Sí. la que me quieres hacer, Mariana. El punto es que supongamos que hay un caso de pertenencia que se está llevando en Florencia, Caquetá, ante un juez civil de circuito. Pero por razones de cualquier orden que se encuentre en el artículo 30 del Código de Proceso, la persona dice, yo no quiero el caso seguirlo llevando allá. Primero, por razones de orden público o porque el juez ha generado actos parcializados, y esto es importante que salga ese caso en Florencia. Llevémoslo a Pasto. Y tú presentas, Mariana, el memorial solicitando al juez el cambio. El juez dice, obviamente que esto no se le lleva al mismo juez, se le va a llevar a un juez superior, que es al que se le va a presentar el cambio de erradicación. ¿Qué es lo que va a pasar ahí en el entremedio? El otro juez va a decir, probablemente, eso es lo que digo, que depende del tipo de juez, va a decir, no, ese caso es propio del juez de Florencia, y eso que está argumentando no se ha aprobado, por tanto el caso debe permanecer acá. Eso puede pasar, pero yo veo que eso es bastante, esa sinergia pro casos de los jueces no creo que sea tan fácil. Digamos, Entonces, por ejemplo, el artículo 30.8 de las peticiones de cambio de recasión de un proceso de actuación de carácter civil, comercial, agrario que implique su remisión a un distrito judicial u otro. El cambio de recasión se podrá disponer excepcionalmente cuando en el lugar se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de la justicia, las garantías procesales o la seguridad o la integridad de los intervinientes. A solicitud de cambio de recasión se adjuntan las pruebas que se pretendan hacer valer y el juez resolverá de plano por auto que no admite recursos. En este caso, ¿quién lo va a resolver? El juez superior. Y probablemente, yo creo que eso puede darse, pero es un caso muy raro que los jueces que estén conociendo del caso aleguen que deban quedarse allí. Pero entonces, Puede ser, suponga que estén hablando de un tema de imparcialidad y hayan pruebas, el juez, obvio, el juez va a entrar al debate. El juez va a entrar al debate y va a decir, no, estos actos procesales yo los he producido absolutamente en un ambiente transparente, sin imparcialidades, de ninguna cosa, sin imparcialidades, y por tanto, me imagino que y habrá... ahí no Pero se podría entonces- interponer un recurso de apelación. No ¿no? cabe porque la norma dice, de plano no admite recursos. Así, es palabra
de la Corte Suprema, sala civil que toma la decisión, si el caso es civil, o es palabra que va a tomar la sala civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial, si el cambio de erradicación está dentro del Distrito Judicial y él es el superior. O sea que hay tres elementos como que yo veo fundamentales ahí en el cambio de erradicación. Dime. Uno, que tiene que ser solicitado por el peticionario o el demandante. Sí. Dos, que pues sea por alguna de estas razones como orden público y eso. Sí, hay una lista de motivaciones Ajá. que debes Tres, probar. La lista de motivaciones. Y tres, como que pase un superior. Pues que pase un superior o no es superior, ¿no? Ahí falla un poquito, Mariana. Todo lo demás está correcto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si yo estoy en Florencia y tengo problemas de orden público, mi petición de cambio de erradicación la presento en la Sala Civil de la Corte Suprema para el cambio de erradicación. Competencia funcional que está ampliamente explicada en el artículo 30.8. Okay. Le llevo las razones, le llevo las pruebas, le digo, quiero el cambio de erradicación. ¿Qué va a hacer la Corte Suprema? La Sala Civil, me imagino que tendrá que practicar sus pruebas, tomar los argumentos y admitir el desplazamiento de la competencia. Y decir, sí, el caso sale de Florencia y se va para Pasto. Pero para un juez, o sea, Pasto para un juez de igual jerarquía. De igual jerarquía, pero distinto, Sí. por eso es que va a la Corte. Pero si fuera dentro del mismo distrito judicial, le correspondería al tribunal, a la Sala Civil. Por la ley estatutaria. Total. Es por la ley estatutaria y por el artículo 31, numeral quinto del artículo 31 del Código Nacional de Proceso, que le corresponde al tribunal esa función. Listo. Ahí, ¿qué pasa? Una vez el juez aprueba el cambio de erradicación, lo que va a pasar es que inmediatamente va a implicar un desplazamiento de ese expediente a otro juez. ¿Bien? De la misma jerarquía. Eso es lo que es importante. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si allá en ese juzgado o ese lugar donde yo desplazo no existe esa autoridad judicial? Seguramente el Consejo Superior de la Judicatura y también el organigrama tendrá en cuenta quién es el superior. Supongamos que se va para el Chocó y en el Chocó no hay jueces de circuito, supongamos ese supuesto. ¿Qué puede pasar? Puede que en el Chocó hayan jueces de circuito de competencia múltiple, diga, va para ese juez. ¿Me explico? Creo que está claro el tema, ¿no? Fuimos de lo teórico a lo práctico y hemos visto que la manera como se determina la jurisdicción, veíamos en la primera clase que era como una potestad de administrar justicia. Eso era, que era del Estado, eso es una cosa de la élite del Estado. Es la fuerza, es el poder con el cual se expande el Estado. Pero al momento de empezarla a decantar en los diferentes organigramas de la rama judicial, hay que mantener esa partitura maciza a través de estos conceptos que muchas veces no los encontramos como tan claros cuando vamos a lo práctico. ¿Alguien me podría decir una regla metodológica para los estudiantes que nos van a escuchar para resolver conflictos de jurisdicción? Algo que diga, esto va a ser la regla de oro para yo entender conflictos de jurisdicción. ¿Alguien podría exponer un método para hacerlo? Pues lo que vimos ahorita, ¿no? De que los conflictos de competencia siempre se resuelven con el superior jerárquico. Eso es importante para resolver conflictos de competencia en la especialidad de la jurisdicción. Pero para resolver conflictos de jurisdicción, creo que tienen que cambiar el panorama. Es la Corte Constitucional. Todo lo que sea jurisdicción o conflicto entre jurisdicciones lo resuelve la Corte Constitucional. Así es fácil. Ya. Así es fácil. Esa es una cosa, eso ahí nos toca recurrir a la memoria, no hay otra opción, recurrir al artículo 241 numeral 11 para recordarlo siempre. Pero bueno, independientemente de la memoria, me parece que la solidez de lo que implica jurisdicción y dárselo al Consejo, dárselo a la Corte Constitucional, implica también como una manera de que ella, que se encarga de la potestad de resguardar nuestra Constitución, va a resguardar eso que tiene la Constitución, la división de las jurisdicciones. Y es algo que se le quita al Consejo Superior de la Judicatura para entregárselo a la Corte Constitucional. Y María Socorro, yo tengo una pregunta sobre el factor subjetivo.
de la competencia. Bien. Y es que pues el Código General del Proceso, no me acuerdo exactamente en qué artículo, creo que es las funciones de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, admite que se presenten demandas en contra de estados extranjeros, pero la jurisprudencia de la misma Corte, el problema es que es con el antiguo Código de Procedimiento Civil, ha dicho en muchas ocasiones que no se admiten demandas contra estados extranjeros. Sin embargo, el código lo permite. Entonces, ¿qué posición podemos tomar? Podemos tomar cualquiera de las dos posiciones, mejor dicho, al respecto, en caso de que haya una pregunta en el examen. Sí, primero, Daniel, yo lo que te recomiendo es que siempre las visitas a una clase procesal sea con código. No te estoy poniendo en aprietos aquí en este momento. Sí, entonces es importante como relacionarnos con el código. Si tú tienes el artículo 30, el numeral que me estás preguntando es el numeral sexto, 30.6 es el que tiene como en cuenta esos matices. También hay otra norma que vimos en clase que está como muy relacionada con el tema, que es en el tema de la conservación y alteración de la competencia, que es el primer inciso. Cuando uno compara esta norma con el antiguo Código de Procedimiento Civil, uno se da cuenta que el Estado es el elemento diferenciador entre las dos normas. Dice, el Estado extranjero hace parte de aquellos que tienen un fuero y que la Corte va a conocer de sus casos en única instancia. Seguramente te vas a tropezar con muchísima jurisprudencia que aplica la Convención de Viena que estudiamos en clase, en la que enfatiza con claridad que a quien se debe demandar de manera excepcional es aquellos ciudadanos que ingresan a nuestro país, que son extranjeros y que excepcionalmente están dentro de una de las categorías del artículo 30 y 31 de la Convención de Viena, que genera que esos casos sean conocidos por la Corte Suprema de Justicia en única instancia. Entonces uno dice, pero hay jurisprudencia abundante que hemos visto nosotros también y que tú has leído, en la que dice, oye, un momento, el Estado, si usted demandara al Estado de Alemania, por ejemplo, no lo demanda, usted debe demandar es al diplomático, es un tema a quién decides demandar. Entonces uno queda en una encrucijada cuando uno encuentra el artículo 30.6 en la que dice, ahora el Estado extranjero tiene la posibilidad de ser demandado en nuestro país. Yo me temo que en el fondo Colombia tiene que, probablemente se generen algunos conflictos cuando se demande a un Estado combinado con una responsabilidad que se genere de un agente diplomático. Ahí van a generarse conflictos y yo pienso que la Convención de Viena va a generar de alguna manera una jurisprudencia para diferenciar que los agentes diplomáticos tienen fuero y que el Estado definitivamente en la jurisprudencia de la Corte no va a ser demandado. Ahora, con esta posibilidad, ¿qué es lo que está pasando? Desde mi punto de vista es en temas de contratación e inversión extranjera, en la cual muy seguramente haya injerencias del Estado en el cual se matice que los asuntos en los cuales esté un Estado y haya un caso típico de inversión extranjera sea llevado por jueces de la Sala Civil en única instancia. Pero esperaremos la jurisprudencia. De todas maneras, no hay. Los estudiantes los vamos a tener actualizados en ese tema y sobre todo en las pautas previstas que tiene el derecho internacional, porque es que el derecho internacional es el que en última regula quiénes son los diplomáticos que tienen fuero y cómo lo tienen. Habría que mirar los instrumentos internacionales de cómo un Estado, cuando opera como interviniente en un contrato, va a tener también ese tipo de fuero. Es una tarea que debemos hacer entre dos cursos en los cuales encontramos ese tipo de enfrentamientos. Es que, exacto, por ejemplo, hay un ejercicio que era donde se demanda, o bueno, que había un embajador que se casó con colombiana en Colombia y la esposa se quería divorciar de él. Entonces yo traté de resolver el caso, pero nada más lo resolví pues con el código, no usé convenciones y llegué como a dos conclusiones. La primera era que el matrimonio no se celebra en razón de las funciones del diplomático. ¿De acuerdo? Entonces que en razón de eso lo demanda como si fuera cualquier otra persona y debe conocer un juez de familia en primera instancia. ¿Tú crees que debe conocer un juez de familia el caso? Pues esa era la primera hipótesis y después planteé esta hipótesis que era que al ser un diplomático
en virtud del artículo 30, numeral 6, debía conocer la Corte Suprema de Justicia, suponiendo que, bueno, que el divorcio sea un trámite por el proceso contencioso. Pero tenía esos dos posibles respuestas: que conociera a un juez de familia, normal, pues porque el matrimonio del embajador no tiene nada que ver con su misión diplomática, pero ahí va la pregunta de hasta dónde va el fuero. Aún sigue sin resolver Sí. la hipótesis. Esa es una respuesta que quiero hacerla en un futuro video para todos los estudiantes. Quiero que hagan un pequeño esfuercito de revisar un poco ¿Es convencional? convenciones internacionales en ese sentido, se apoyen en literatura de derecho de familia internacional, que me parece que eso les ayudaría bastante. Algo para que puedan tener como una especie de posibilidad de encontrar o empiecen como a buscar soluciones, es mirar decisiones de la Corte Suprema de Justicia en tratándose de temas de exequatur, decisiones que se toman por jueces extranjeros sobre relaciones familiares que van a tener repercusiones en Colombia. Aquí es al contrario, una relación familiar que va a tener repercusiones en otro país. Pienso que ahí tenemos que hacer un poquito más de Es que, búsqueda teórica de lo que implica. por ejemplo, bueno, yo hice mi ensayo sobre el exequatur y me di cuenta que, bueno, decía como si un tratado entre, en ese caso era una sentencia proferida en Suiza, Sí. que la Corte entró a revisar cuál era la validez de esa sentencia suiza en Colombia. Entonces decía, bueno, toca revisar si hay convenio entre Suiza y Colombia que permita darle fuerza legal a su sentencia suiza en Colombia. Sí. Entonces la Corte decía, no, no lo hay. Pero no por eso se acaba el análisis, sino que la Corte dijo, tenemos que revisar que las legislaciones sean como equivalentes Sí. para ver si esa sentencia suiza tiene fuerza legal en Colombia. Entonces lo que la Corte hizo es que esa equivalencia no se refería a la regulación sobre el matrimonio, sino si existía en Suiza una ley que le permitiera a sentencias colombianas tener fuerza legal en Suiza. Sí. Y la Corte encontró que sí existía tal ley. Por tanto, Entonces, el por exequatur tanto, fue favorable. Ajá, y entonces esa sentencia suiza tenía fuerza legal en Colombia. Si ¿Eso quieres, sería una respuesta a ese caso? sí podría, no es la respuesta, pero es un Sí. argumento que es un argumento que tú tienes que negociar para encontrar las soluciones. Total. Tú estás parafraseando al profesor Carneluti en el libro de Sistema, estás parafraseando todo lo que tiene que ver con las formas equivalentes de jurisdicción. Y una de las formas equivalentes de jurisdicción es esta, el exequatur. Y el artículo 605, 606, 607 del Código General de Proceso sigue muy íntimamente esta teoría de este profesor. Okay. Yo me temo que tienes que buscar algo más sencillo. Fíjate, solamente algo que sea importante. Si el diplomático fue el albacea que yo nombré para que administrara los bienes de la persona que va a fallecer, colombiano, indudablemente cabe en las excepciones de la Convención de Viena. ¿Qué tal si le das una revisada con lupa a la Convención de Viena a los casos de excepción? Porque esos en últimas son el foco que conlleva indirectamente a que esos casos sean llevados por la Corte Suprema de Justicia en única instancia. Si le das una revisión y le das más con conciencia proteica de ver esas excepciones, probablemente vas a encontrar la solución. Pero fíjate que hay que navegar en esas aguas del exequatur como para entrar a ver este tipo de cuestiones. También otras aguas en las que hay que navegar es en todas las reglas que hay sobre laudos arbitrales, ¿no? También mirar un poco eso, qué pasa cuando un Estado es demandado, qué pasa cuando... Eso me parece que es importante mirar esa reglamentación de laudos arbitrales de temática extranjera. Bien, ¿alguna otra duda hay? Sí. Varias. Bueno, es que estas son dudas como muy prácticas y esto es como un poco repasar una cosa que vimos en clase y dice el ejercicio la determinación de la competencia de un proceso en el que se persigue la declaración de la simulación de un contrato de arrendamiento. ¿Cómo se determina? Entonces yo dije que artículo 17, numeral 10.
Porque, Del Código General de Proceso. sí, porque esa simulación de un contrato de arrendamiento no está asignada a otra persona. Artículo 17. A numeral otro 10. juez, a otra A autoridad. otro juez. ¿Por qué allá? Porque me fui a los procesos declarativos y revisando como los títulos de cada uno no encontré como declaración de simulación. Sí. Sin embargo, sí, hay que enfatizar en lo siguiente. Hicimos en clase un método para poder utilizar todas las reglas de competencia. Sí. Y dentro de los métodos está el visitar todos los artículos que regulan temáticas especiales cuando se trata de temas funcionales. Mirar si el tema de simulación está regulado por jueces municipales, por circuito, en fin, si hay esa especialidad. Como no lo ubica uno, como ustedes no lo van a ubicar seguramente en la lectura que van a hacer primaria de ver estas normas, van a decir, pues yo tengo que acudir a un sistema más amplio que resuelva todos estos casos que no tienen determinado un juez. La norma que veíamos en clase era el artículo 15, que nos va a dar una respuesta importante. Corresponde a los jueces del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley de otro juez civil. ¿Eso queda claro? Sí. Habrá otra regla que estudiarás después en tu curso de procesos declarativos y ejecutivos cuando no tenga procedimiento especial determinado. Hay otra regla. Okay. Pero en esta, que es la de nuestra clase, quiere decir que todo lo que no esté expresamente atribuido a un juez civil será de competencia de los jueces civiles de circuito. Esa es la regla. Ahí no vas a tener pérdida. Perfecto. Por tanto, si me vas a aplicar el artículo 17, numeral 10, estás equivocado, porque dice todos los demás asuntos que le atribuye a la ley. Nada, la simulación no está atribuida por ley a juez municipal. Sí. Tendrías que encontrar una norma que diga especialmente que está atribuido a esa autoridad, ¿vale? Pero esa no es la regla. Muy bien. Tienes varias, dices. Sí. A ver, ¿cuál es la otra? Bueno, por ejemplo, aquí, por coger otra, el 5, el ejercicio 5 de esa cosa dice: la determinación de la competencia de un proceso en el que se persigue la declaración de nulidad absoluta de un contrato de compraventa de un inmueble, ¿cómo se determina? Igual que el anterior. La Igual misma que el respuesta. anterior, La porque misma respuesta. yo puse otra cosa. ¿Qué Yo pusiste? puse artículo 28, numeral 3, porque hay una relación contractual que queremos deshacer, pero ahí lo importante es la relación contractual o la declaración de nulidad. Sí, pero el 28 numeral 3 es para efectos de determinación de competencia territorial. Estamos hablando de autoridad judicial. Ok, Sería el juez de circuito de uno de esos espacios que me estás diciendo. ¿por qué circuito? ¿Eh? ¿Por qué circuito? Porque no tiene determinado un juez competente Pero el especial. artículo Y no 15. tendríamos que ver la Sí, cuantía, digo, el valor, el catastro de ese inmueble. Pero para es que determinar. recuerda que los factores todos se van a cruzar. Empezamos por el objetivo, seguimos por el subjetivo, el objetivo, el territorial. Es como en ese orden. Entonces, por ejemplo, me dices, la simulación no tiene juez, será el circuito. No demandan ningún tipo de perjuicio ni nada, pues será un juez del circuito. ¿De acuerdo? Será el juez competente en ese caso. Ahora, ¿en qué instancia? El tema es que tienes que mirar si es en única, en primera, en única no, porque son casos especiales. Ahora, en primera instancia, claro que sí, en primera instancia será el numeral 11 de los demás procesos o asuntos que no estén atribuidos a otro juez. Ese es el juez. Ahora, tendrás que mirar, obviamente que te vas a ir al artículo que me estás diciendo, el 28. Debo determinar territorialmente cómo es la cuestión allí. Allí sí voy a aplicar pues, la norma que tú estás mencionando, que tiene que ver con el numeral 3, que me habla del negocio jurídico, porque se celebra un negocio jurídico y hay que mirar, aquí en este caso especial, dónde se cumple la obligación o si yo prefiero demandar en el domicilio del Exacto. demandado. Claro, y otra pregunta que de pronto aclaré, y es cuando en el caso o en el enunciado no nos hablen de una cuantía determinada, no tocamos el artículo 26. Me estás haciendo una pregunta más de orden práctico para sustentar un parcial. En esos casos, cuando un profesor no da esa pauta, pues es probable que tienes que mirar qué es lo que pide el profesor, si des todas las de respuesta con todas las opciones, o si el profesor te va a precisar, miren, esta cuantía, en este tipo de caso. Hay que hacer precisión. En la pregunta que se puso en clase es muy amplia porque yo quería que exploraran todas las posibilidades. Pero en un parcial concreto, pues obviamente va a tener
un elemento muy determinante. Sí, exacto. Es que mi pregunta también va que, bueno, tenemos este ejercicio 5, que es declarar la nulidad sobre un contrato de compraventa de un inmueble. Pero después el ejercicio 6 es el mismo ejercicio, nada más que dice que hay una pretensión de 95 salarios mínimos. Eso es diferente. Ahí ya la solución no es la misma. Claro, porque ahí tienes que matizarlo cuantías. con cuantías. Y la cuantía es lo que me va a dar Claro, después. claro, tendrás que determinarlo exactamente. Ahí sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bien. Dime. Yo tengo una pregunta, digamos, el orden que uno debe tener para poder solucionar este tipo de preguntas es primero factor subjetivo. Objetivo. Objetivo, primero naturaleza del asunto, Ajá, después cuantía. cuantía, territorial, Territorial. con todos los tipos de fueros Ajá. que hay, para mirar cuál es el que se aplica y ya queda determinada la competencia. A menos que estés trabajando un caso de acumulación de procesos o acumulación de pretensiones, que tendrás que ir al factor de conexidad. Pero de momento son esos los que debes Perfecto. estar siempre lista a hacerlo. Con la metodología que aprendimos en clase, ¿no? De cómo manejar todo ese arrume de normas tan grandes y poderlo llevar así. Muy bien. Yo tengo una última pregunta. Es que en el código no me acuerdo qué artículo dice que todos los procesos tendrán dos instancias, salvo que la ley disponga lo contrario. ¿Cierto? No dice ninguna expresión eso. ¿O fuera del No. código? Claro. Entonces, No. Las instancias están íntimamente relacionadas primero con el factor funcional y con el factor objetivo cuantía. Eso está íntimamente relacionado con eso. mira el artículo 9. Los procesos tendrán dos instancias a menos que la ley establezca una sola. Esto es una posibilidad que trae la norma, pero mira lo que yo quiero que ustedes vean. Sí, yo te diría lo siguiente con respecto a este punto. Cuando tú me lo preguntas, yo te respondo que no. Y tengo toda la razón de responderte que no. Porque las instancias es un tema legislativo. Es decir, ¿quién determina que un caso tiene doble instancia o única instancia? El poder legislativo. No es un matiz constitucional. La Constitución lo que prevé es que haya una jerarquía de jueces, que haya un pronunciamiento en una sentencia, pero nunca como un elemento guardián del debido proceso que haya doble instancia. Si tu caso tiene doble instancia, tiene doble instancia, pero solo porque el legislador lo previó. A mí me parece que la posibilidad de tendrán dos instancias a menos que establezca la ley una sola, en mi opinión es una redacción equivocada de la norma, desde mi punto de vista. Porque las instancias es un tema legislativo, no es un tema, no es garantía constitucional. Ahora, yo puedo tener un caso hoy de doble instancia que se tramite en primera instancia, por ejemplo, y el legislador me puede cambiar el matiz y decir, mire, su caso, ya esos casos van a pasarse a otro juez, se va a remitir, se va a desplazar la competencia de ese juez y ya será un caso de única instancia. ¿Me explico? Ahí se ha hablado muchísimo del tema de la teoría de los derechos adquiridos, pero realmente aquí no se habla de teoría de derechos adquiridos. Aquí debes cortar el elemento noveno con el elemento de normas de tránsito de las normas procesales. Si tu caso, en el momento que hay tránsito legislativo, presentaste un recurso de apelación, lo sustentas para que se tramite el recurso de apelación, termina el recurso de apelación. Pero si el tiempo o la determinación de la sentencia sale en una época en el cual hay un tránsito legislativo a una nueva legislación y esa nueva legislación no tiene doble instancia, su caso termina ya. ¿Me explico? Entonces, a mí me parece que esa apreciación que tienes, por eso no estoy contaminada de esa apreciación que tienes, porque la tengo muy clara. Y yo lo que pienso es que es quizás una redacción no muy considerada con la Constitución política desde mi punto de vista. Hay que leerla al contrario. Yo pienso que la redacción hay que hacerla, es decir, donde hay instancias, simplemente ¿qué es lo que va a pasar? Pues se van a respetar. Y donde el juez las elimine, pues obviamente tendrá que tenerse esas modificaciones.
Bueno, creo que hemos concluido nuestra nutrida reunión de monitoría.